Mi nombre es Leandro Cortés. Tengo 68 años y 48 horas después de que mi familia me dejara completamente solo, porque según ellos ya no me necesitaban más, empezaron a llamarme desesperados porque no sabían cómo funciona nada sin mí. Pero lo que no sabían es que durante esas 48 horas yo había tomado decisiones que iban a cambiar para siempre la dinámica de nuestra familia. Imagínate la situación. Un lunes por la mañana mi hijo Alberto me dijo: «Papá, ya organizamos todo. A partir de hoy no vas a tener que preocuparte más por nada. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo». Sonaba como si fuera una buena noticia, como si me estuvieran haciendo un favor, pero en realidad me estaban diciendo que ya no me necesitaban. ¿Hacerse cargo de qué?, les pregunté. «De la casa, de los trámites, de las cuentas, de todo», me respondió mi nuera Silvia como si fuera obvio. «Vos solo tenés que descansar y disfrutar, como si mi vida durante 68 años hubiera sido una preparación para convertirme en un adorno viviente». 48 horas después, el miércoles por la tarde, Alberto me llamó con una voz que no le había escuchado nunca. «Papá, necesito que vengas urgente. Se rompió algo y no sabemos cómo arreglarlo». Era la primera de 15 llamadas desesperadas que iba a recibir esa semana. Pero lo que Alberto no sabía es que durante esas 48 horas de libertad forzosa, yo había estado muy ocupado preparando algo que les iba a enseñar la lección más importante de sus vidas sobre lo que significa realmente necesitar a alguien. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque vas a descubrir cómo un abuelo de 68 años les demostró a sus hijos que la experiencia no se jubila, que la sabiduría no se reemplaza y que hay cosas que solo se aprenden después de perderlas. Para que entiendas cómo llegamos a ese punto, donde mi familia decidió prescindir de mí, tengo que contarte quién soy y qué papel había ocupado en esta familia durante toda mi vida. Me casé con mi Elena cuando tenía 23 años y ella 21. Éramos jóvenes, pobres, pero con muchas ganas de construir algo juntos. Elena murió hace 5 años de una enfermedad que nos agarró desprevenidos. Durante 40 años había sido mi compañera de vida, mi consejera, la que mantenía unida a la familia. Cuando ella faltó, naturalmente yo ocupé ese lugar. Me convertí en el punto de referencia, en el que resolvía problemas, en el que mantenía todo funcionando. No fue algo que elegí conscientemente. Simplemente cuando empezaron los problemas después de la muerte de Elena, yo era el que tenía tiempo, experiencia y paciencia para resolverlos. «Papá», me decía Alberto cuando se le rompía algo en la casa, «podés venir a ver qué le pasa al calefón». Y yo iba. «Leandro», me llamaba mi hija Sandra cuando tenía problemas con los trámites del banco. «¿Me acompañás que no entiendo nada de estos papeles?». Y yo la acompañaba. De a poco me convertí en el solucionador oficial de problemas familiares. Cuando nacieron mis nietos, mi papel se expandió aún más. «Papá», me decía Alberto, «¿podés buscar a los chicos del colegio? A mí se me complica con el horario del trabajo». «Abuelo», me pedía Sandra, «¿podés cuidar a Julián este fin de semana que tenemos una boda?». Durante 5 años fui el chofer no oficial, el niñera de emergencia, el técnico en electrodomésticos, el asesor financiero, el mediador familiar y el banco prestamista. Cualquier problema que aparecía en la familia, la respuesta automática era: «Llama al abuelo, él sabe cómo resolver eso». Al principio me gustaba sentirme útil. Después de la muerte de Elena, mantenerme ocupado con los problemas de mis hijos me ayudaba a no pensar tanto en la soledad. «Papá», me decía Sandra, «no sé qué haríamos sin vos». Esas palabras me llenaban el corazón, pero de a poco empecé a notar que mi función en la familia se había reducido a ser el que resolvía problemas. Cuando no había nada que arreglar, nadie me llamaba. Cuando no necesitaban favores, nadie me visitaba. Mi valor para la familia estaba directamente relacionado con mi utilidad. «Buenos días, papá», me llamaba Alberto cada mañana, pero no para preguntarme cómo había dormido o cómo me sentía. Me llamaba para confirmar si podía hacer algo por él durante el día. «¿Podés pasar por el banco a pagar esto? ¿Podés retirar a los chicos? ¿Podés ver por qué no arranca el auto?». Sandra hacía lo mismo, pero por la tarde. «Hola, papi», me decía con voz dulce.
¿Cómo andás? Pero inmediatamente seguía. Mira, necesito que me hagas un favorcito. Todo mi contacto con mis hijos se había vuelto transaccional. Mis nietos me querían genuinamente, pero para ellos yo era más una mezcla de chofer y cajero automático que un abuelo. Abuelo, me decían cuando me veían, ¿me llevas a comprar helado? ¿Me das plata para el kiosco? ¿Me compras el juguete que vi en la vidriera? Nunca me decían, abuelo, contame historias de cuando eras joven, o abuelo, enséñame algo que sepas hacer, o abuelo, sentate conmigo que quiero charlar. Siempre era una petición, una necesidad, un favor que pedirme. Durante 5 años este sistema funcionó. Yo me sentía necesario y ellos tenían todos sus problemas resueltos. Era una simbiosis perfecta, donde yo daba tiempo, energía y dinero, y ellos me daban la sensación de que todavía servía para algo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Alberto y Silvia se mudaron a una casa nueva, y Sandra se casó con Marcelo, un ingeniero que tenía muy buena posición económica. De repente mis hijos tenían más recursos propios y menos tiempo para incluirme en sus vidas. Papá, me dijo Alberto cuando se mudó, la casa nueva queda más lejos de la tuya. No va a ser tan fácil que vengas seguido. ¿Y los chicos?, le pregunté. ¿Quién los va a buscar del colegio? Silvia va a arreglar sus horarios, me respondió. ¿O vamos a contratar a alguien? Contratar a alguien, como si mi trabajo de abuelo fuera un servicio que se podía tercerizar. ¿Y si necesitan algo arreglado en casa?, insistí. Vamos a llamar a los técnicos correspondientes, me respondió Silvia. Es más profesional. Sandra también empezó a depender menos de mí después de casarse. Marcelo es muy hábil, me decía cuando yo ofrecía ayuda. Él puede arreglar esas cosas. ¿Y para cuidar a Julián?, le preguntaba. Marcelo tiene horarios más flexibles, me respondía. Y si no, podemos pagar una niñera. Una niñera. Mi rol de cuidador de emergencia también se podía comprar. De a poco me di cuenta de que todas las funciones que había cumplido durante 5 años se podían resolver con dinero o con mejor organización. Las llamadas diarias se volvieron llamadas semanales. Después llamadas quincenales. Después llamadas esporádicas, solo cuando tenían algún problema muy específico que no sabían cómo resolver. Papá, me llamaba Alberto cuando se le bloqueaba la computadora. ¿Te acordás de la contraseña del wifi de tu casa? Necesito conectarme desde acá. Como si yo fuera Google humano al que podían consultar datos cuando lo necesitaran. Papá, me llamaba Sandra cuando tenía problemas con un trámite. ¿Vos sabés en qué oficina se hace esto? Como si fuera una guía telefónica ambulante. Pero el momento en que me di cuenta de que mi situación había cambiado completamente fue hace 3 meses, cuando cumplí 68 años. Esperé todo el día alguna llamada, alguna visita, algún mensaje. A las 8 de la noche Alberto me mandó un mensaje de WhatsApp. «Feliz cumpleaños, papá. Este fin de semana te llamamos para juntarnos». Un mensaje de WhatsApp para mi cumpleaños. Después de 5 años de ser el centro de operaciones familiar, me habían reducido a un contacto en el teléfono al que se le manda un saludo protocolario. Ese fin de semana vinieron a visitarme, pero fue una visita extraña. Se sentían obligados a estar ahí como quien cumple con un trámite social. «¿Cómo andás, papá?», me preguntaron al llegar. «Bien», les respondí. «¿Necesitas algo?», siguieron preguntando. «No», les dije. Y ahí se acabó la conversación. Sin problemas que resolver, sin favores que pedir, sin crisis que manejar, no tenían nada que decirme. Estuvimos 2 horas sentados en el living haciendo conversación sobre el clima, los precios, las noticias, como extraños educados. «¿Sabes qué?», me dijo Sandra antes de irse. «Nos da mucha tranquilidad verte tan bien, tan independiente». Independiente. Esa palabra me quedó resonando durante semanas. Habían confundido mi autonomía con independencia emocional. «Papá», me dijo Alberto esa misma tarde, «es increíble cómo te las arreglas solo. Antes dependías mucho de que nosotros te diéramos cosas que hacer, como si mi disponibilidad para ayudarlos hubiera sido una dependencia patológica y no amor paternal. Después de esa visita entendí algo doloroso. Para mis hijos, yo había sido útil durante 5 años, pero ahora que tenían sus vidas organizadas, ya no me necesitaban.
Mi función había terminado, y no había ningún otro tipo de relación construida entre nosotros. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que ellos estaban contentos con esta nueva situación. Se sentían liberados de la responsabilidad de incluirme en sus vidas. Ya no tenían que preocuparse por el viejo que siempre estaba disponible para resolver problemas. El lunes de la semana pasada, Alberto vino a casa con una propuesta que disfrazó como una buena noticia. «Papá», me dijo sentándose en el sillón del living, «Silvia y yo estuvimos hablando con Sandra y Marcelo. Decidimos que es hora de que vos te liberes de todas las preocupaciones». «¿Qué preocupaciones?», le pregunté. «Bueno», me respondió, «de estar siempre pendiente de nosotros, de sentir que tenés que resolver nuestros problemas, de ser el responsable de que todo funcione en la familia». Era increíble. Me estaba diciendo que mi amor y mi disponibilidad habían sido una carga para mí, cuando en realidad habían sido una carga para ellos. «Alberto», le dije, «yo nunca me sentí responsable de resolver sus problemas. Los resolví porque quise hacerlo». «Claro, papá», me respondió con esa paciencia exagerada que usan los adultos con los chicos, «pero ahora nosotros ya somos grandes, ya podemos manejar nuestras cosas solos». «¿Y yo qué hago?», le pregunté. «Disfrutás», me dijo como si fuera la respuesta más obvia del mundo. «Descansás, te relajás, haces las cosas que a vos te gustan». «¿Qué cosas que me gustan?», insistí. «No sé», me respondió. «Lees, ves televisión, salís a caminar, haces amigos de tu edad». Amigos de mi edad, como si a los 68 años uno tuviera que buscar amigos en un geriátrico, como si la familia fuera una etapa que se superaba con la edad y había que reemplazarla con actividades para jubilados. «Papá», siguió explicándome Alberto, «lo que queremos es que sepas que ya no tenés que preocuparte por nada de nosotros. A partir de hoy, nosotros nos hacemos cargo de nuestros propios problemas». «¿Y si ustedes necesitan algo?», le pregunté. «No vamos a necesitar nada», me respondió con una seguridad que me asustó. «Ya tenemos todo organizado». «Todo», insistí. «Todo», me confirmó. «Los chicos, las casas, los trabajos, los trámites, ya somos adultos completos». Adultos completos. Como si durante 5 años hubieran sido adultos incompletos que necesitaban la ayuda de papá para funcionar. Como si finalmente hubieran llegado a la madurez plena que los liberaba de la necesidad de tener padres. Silvia llegó esa tarde para reforzar el mensaje. «Leandro», me dijo, «queremos que sepas que esto es por tu bien. Durante 5 años estuviste siempre disponible para nosotros, pero eso no es sano. No es sano. Mi amor paternal no era sano según mi nuera». «Los padres», siguió explicándome Silvia como si fuera una terapeuta familiar, «tienen que aprender a soltar a los hijos para que los hijos puedan desarrollar su autonomía completa». Autonomía completa. Como si yo hubiera sido un obstáculo para su desarrollo personal. Sandra vino al día siguiente para completar la intervención familiar. «Papi», me dijo, «entendemos que te vas a sentir raro los primeros días, pero vas a ver que es liberador no tener que estar pendiente de nosotros todo el tiempo». Liberador. Como si cuidar a mi familia hubiera sido una esclavitud, y no la actividad que más sentido le había dado a mi vida después de la muerte de Elena. «¿Y si yo quiero seguir ayudando?», les pregunté. «Papá», me respondió Sandra, «tenés que entender que nosotros necesitamos espacios para resolver nuestras cosas solos. Si vos siempre estás ahí para solucionarnos todo, nunca vamos a aprender a ser completamente independientes. Como si después de 35 años de vida no hubieran tenido tiempo suficiente para aprender a ser independientes. Como si mi ayuda hubiera sido una muleta que les impedía caminar solos. Además», agregó Sandra, «Marcelo dice que es importante que cada generación tenga sus propios espacios sin interferencias de la generación anterior». Interferencias. Mi presencia en sus vidas era una interferencia según el análisis de mi yerno. El domingo por la noche, después de 3 días de preparación psicológica, Alberto me comunicó oficialmente la nueva política familiar. «Papá», me dijo, «a partir de mañana no te llames más para pedirte favores. No vamos a traerte más problemas para resolver y no vamos a hacerte sentir responsable de nuestras decisiones».
¿Y yo cuándo los voy a ver?, les pregunté. Nos vamos a ver seguido, me prometió Alberto, pero van a ser visitas sociales, no visitas de emergencia. Visitas sociales. Como si fuéramos conocidos que se juntaban de vez en cuando por cortesía. Calculamos que, agregó Silvia, una vez por mes está bien para almorzar juntos y ponernos al día. Una vez por mes. Habían programado mi contacto con la familia como si fuera una cita médica de rutina. Esa noche me quedé despierto pensando en lo que acababa de pasar. En 5 años había pasado de ser el centro de la familia a ser un visitante mensual. De ser el que resolvía todo a ser el que no debía resolver nada. De ser necesario a ser liberado. Pero lo que más me dolió fue entender que para mis hijos esta nueva situación era un alivio. Finalmente podían vivir sus vidas sin la presión de tener un padre disponible. Ya no tenían que incluirme, consultar conmigo, ni preocuparse por mí. El lunes por la mañana me desperté por primera vez en 5 años sin ninguna llamada de emergencia, sin ningún favor que hacer, sin ningún problema que resolver. Era exactamente lo que mis hijos habían planeado para mí. Libertad total. Pero esa libertad se sentía como abandono. No tenía nada que hacer porque durante 5 años toda mi rutina había estado organizada alrededor de las necesidades de mi familia. Sin esas necesidades, mi día era un vacío enorme que no sabía cómo llenar. A las 10 de la mañana me tentó llamar a Alberto para preguntarle cómo estaba, pero recordé que eso era exactamente lo que él no quería. A las 2 de la tarde pensé en pasar por la casa de Sandra, pero me acordé de que eso sería interferencia intergeneracional. Por primera vez en 5 años, pasé un día completo sin hablar con ninguno de mis hijos. Cuando llegó la noche, me di cuenta de que no sabía nada de sus vidas, si habían tenido un buen día, si habían tenido problemas, si necesitaban algo, si estaban bien. Pero también me di cuenta de otra cosa. Ellos tampoco sabían nada de mi vida. No me habían llamado para preguntarme cómo había pasado mi primer día de libertad. No les importaba si me había sentido solo, confundido o triste. El martes por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar por el barrio sin ningún destino específico. Durante 5 años cada salida de mi casa había tenido un propósito relacionado con mi familia. Ahora podía caminar solo por placer, pero mientras caminaba, empecé a notar cosas que no había visto antes. Vi al señor Ramírez, mi vecino de 70 años, sentado en su vereda con cara de aburrimiento total. «¿Cómo anda, Ramírez?», le pregunté. «Acá nomás, Cortés», me respondió, «matando el tiempo hasta que llegue la noche». Matando el tiempo. Eso era lo que hacían los jubilados que no tenían familia que los necesitara. Matar el tiempo hasta que pasara otro día más. ¿Sus hijos lo visitan seguido?, le pregunté. «Una vez por mes», me respondió. «¿Cuándo se acuerdan?». «Una vez por mes». Exactamente la misma frecuencia que mis hijos habían calculado para mí. «¿Y qué hace durante la semana?», seguí preguntando. «Leo el diario, veo televisión, voy al médico, compro en el supermercado», me enumeró. Las actividades de un viejo. Las actividades de un viejo. Eso era lo que me esperaba. Una rutina de supervivencia para llenar las horas entre una visita familiar y la siguiente. Una existencia sin propósito, más que mantenerme vivo hasta la próxima vez que mis hijos se acordaran de que tenían un padre. Seguí caminando y me crucé con doña Carmen, una señora de mi edad que conocía de vista, pero con la que nunca había hablado. «Buenos días», le dije. «¿Cómo está?». «Muy bien», me respondió, aprovechando el sol. «¿Y usted? Hace tiempo que no lo veía por el barrio a esta hora». «Es que antes andaba siempre ocupado con cosas de la familia», le expliqué. «¿Y ahora?», me preguntó. «Ahora», le dije, «me liberaron de esas ocupaciones». «Qué suerte», me respondió, «así puede disfrutar más». Pero mientras me decía eso, vi en sus ojos la misma expresión vacía que había visto en los ojos del señor Ramírez. La expresión de alguien que tenía mucho tiempo libre, pero no sabía para qué usarlo. El martes por la tarde, cuando llegué a casa después de mi caminata sin propósito, me senté en el sillón del living y por primera vez en 5 años no tenía absolutamente nada que hacer. No había llamadas que esperar, no había favores que cumplir, no había problemas que resolver.
Era exactamente la libertad que mis hijos habían querido darme, y me di cuenta de que esa libertad era la cosa más deprimente que había experimentado en mi vida. Sin propósito, sin utilidad, sin gente que me necesitara, mi existencia se había vuelto completamente irrelevante. Pero esa noche, mientras estaba acostado sin poder dormir, empecé a pensar en algo diferente. ¿Y si mis hijos estaban equivocados? ¿Y si ellos sí me necesitaban pero no se habían dado cuenta todavía? ¿Y si toda su seguridad sobre poder manejarse solos era solo una ilusión? Durante 5 años yo había resuelto tanto problemas grandes como pequeños. Había acumulado información sobre cómo funcionaba cada aspecto de sus vidas, desde las contraseñas de Internet hasta los horarios de los colegios, desde los números de teléfono importantes hasta las fechas de vencimiento de documentos. ¿Qué iba a pasar cuando se dieran cuenta de que no tenían esa información? ¿Qué iba a pasar cuando se enfrentaran al primer problema que no sabían resolver solos? ¿Cuánto tiempo iban a tardar en descubrir que habían confundido dependencia con cooperación? El miércoles por la mañana decidí hacer algo que no había hecho nunca: no contestar el teléfono si me llamaban. Quería ver cuánto tiempo tardaban en necesitarme de verdad. Quería comprobar si toda su teoría sobre la independencia total era real o era solo palabrería. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era Alberto. Dejé que sonara hasta que cortó. A los 5 minutos sonó otra vez. Volví a dejarlo sonar. Al tercer intento, decidí atender para ver qué era tan urgente. «Papá», me dijo Alberto con una voz que no le había escuchado nunca. «Menos mal que atendés. Tenemos un problemón». «¿Qué problemón?», le pregunté haciéndome el desentendido. «Se cortó la luz en casa y no sabemos qué hacer. Los chicos tienen que estudiar. Silvia tiene que trabajar desde casa y yo tengo una videollamada importante en 1 hora». «¿Ya llamaron a la empresa de electricidad?», les pregunté. «No sabemos el número», me respondió desesperado. «Vos siempre te encargabas de esas cosas. ¿Te acordás cuál era?». El primer problema en menos de 48 horas de independencia. No sabían el teléfono de la empresa eléctrica. «¿Revisaron si se cayó la llave del tablero?», les pregunté. «¿Qué tablero?», se me preguntó Alberto. «¿Dónde está el tablero?». Durante 5 años yo había revisado todas las instalaciones de su casa cada vez que tenían problemas. Ellos nunca se habían molestado en aprender dónde estaban las llaves de luz, de gas o de agua. «Alberto», le dije, «ayer me dijiste que ya eran adultos completos que podían resolver todo solos». «Papá, no es momento para eso», me gritó. «Necesitamos ayuda urgente». «Pensé que ya no necesitaban ayuda», le recordé. «Por favor», me suplicó, «después hablamos de eso». Le expliqué dónde estaba el tablero eléctrico y cómo revisar las llaves. 10 minutos después me volvió a llamar. «Papá, era eso, se había caído una llave, muchas gracias». «De nada», le dije, «que tengas un buen día». Pero no tuve un día tranquilo. A las 11 me llamó Sandra. «Papi, emergencia. Se me rompió el lavarropas y tengo que lavar la ropa del colegio de Julián para mañana». «¿Ya llamaste al service técnico?», le pregunté. «No tengo el número. ¿Vos lo tenés?». Durante 5 años yo había manejado todas las emergencias domésticas de Sandra. Tenía una agenda con todos los números de técnicos, plomeros, electricistas, gasistas. Ella nunca se había molestado en guardar esos contactos. «Sandra», le dije, «ayer me dijiste que ya no tenía que preocuparme por resolver sus problemas». «Ay, papi», me gritó, «no seas resentido. Es una emergencia real». Le di el número del técnico de lavarropas. Pero a la tarde me volvió a llamar. «Papi, el técnico no puede venir hasta mañana. ¿Qué hago con la ropa de Julián?». «Llévala a una lavandería», le sugerí. «¿Qué lavandería?», me preguntó. «¿Dónde hay una lavandería?». Durante 5 años, cada vez que Sandra tenía problemas domésticos, yo los resolvía inmediatamente. Ella nunca había tenido que buscar alternativas, investigar opciones o improvisar soluciones. No sabía cómo funcionaba su propio barrio. «Sandra», le dije, «tenés que aprender a resolver esas cosas sola. Ayer me explicaste que era importante que cada generación tuviera sus espacios sin interferencias». «Papá», me gritó, «no me digas eso, necesito ayuda». A las 3 de la tarde me llamó Alberto otra vez. «Papá, ¿te acordás de la contraseña del wifi de tu casa?».
Los chicos tienen que hacer una tarea online y nuestro internet está fallando. ¿No se acordaban que dijeron que ya no me iban a llamar para pedirme favores?, le pregunté. Es diferente, me respondió. Esto es información que necesitamos. ¿Y por qué no la anotaron cuando les cambié la contraseña el mes pasado?, le pregunté. No sé, papá. Vos siempre la sabías de memoria. Durante 5 años mis hijos habían dependido de mi memoria como si fuera su disco duro externo. Contraseñas, números de teléfono, fechas importantes, direcciones, horarios. Toda la información práctica de sus vidas estaba almacenada en mi cabeza. A las 5 de la tarde me llamó Silvia. Leandro, perdón que te moleste, pero no podemos abrir la puerta del garage. ¿Sabes qué puede ser? ¿Se fijaron si tiene pilas el control remoto?, le pregunté. ¿Qué control remoto?, me preguntó. ¿Dónde está el control remoto? Era increíble. Durante 5 años yo había usado el control remoto de su garage cada vez que iba a su casa. Ellos entraban y salían siempre por la puerta principal y nunca se habían fijado cómo funcionaba su propio garage. A las 7 de la tarde me llamó Sandra otra vez. Papi, ¿cuándo vence el carnet de conducir de Julián? Mañana tengo que llevarlo a un control médico y no encuentro los papeles. ¿No tenés anotadas esas fechas en algún lado?, le pregunté. Vos siempre te acordabas de todas las fechas, me respondió. Por eso nunca las anoté. Durante 5 años yo había sido su agenda viviente, recordando cumpleaños, vencimientos, turnos médicos, fechas escolares. Ellos nunca habían desarrollado un sistema propio de organización. El miércoles por la noche conté. Había recibido 9 llamadas desesperadas en un día. 9 emergencias que, según mis hijos, eran cosas que ellos podían resolver perfectamente solos. En menos de 48 horas, su teoría de la independencia completa se había desmoronado. Pero lo más interesante era el tono de las llamadas. No me pedían ayuda, me exigían ayuda. No reconocían que se habían equivocado. Me culpaban por no estar disponible inmediatamente. Su independencia duraba hasta el primer problema real. El jueves por la mañana decidí cambiar de estrategia. En vez de contestar todas las llamadas, iba a contestar una de cada 3. Quería ver cómo reaccionaban cuando no estaba disponible al instante, como había estado durante 5 años. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Alberto. No contesté. Volvió a sonar a los 5 minutos. Tampoco contesté. A los 10 minutos sonó otra vez. Atendí. Hola, Alberto. Papá, ¿por qué no atendías?, me preguntó con desesperación. Estaba preocupado. Estaba ocupado, le mentí. ¿Ocupado con qué?, me preguntó como si mi tiempo no pudiera estar ocupado con nada importante. Con mis cosas, le respondí. ¿Qué cosas?, insistió. Alberto, le dije, ¿no me dijiste que ahora podía hacer las cosas que me gustaban? Sí, pero... empezó a responder. Bueno, lo interrumpí. Estoy haciendo las cosas que me gustan. ¿Y cuáles son las cosas que te gustan?, me preguntó con genuina curiosidad. Me di cuenta de que después de 5 años de estar disponible para ellos las 24 horas, mis hijos no tenían ni idea de qué me gustaba hacer cuando no estaba resolviendo sus problemas. Me gusta leer, le dije. Me gusta caminar, me gusta escuchar música. ¿Desde cuándo te gusta escuchar música?, me preguntó sorprendido. Desde siempre, le respondí, pero durante 5 años no tuve tiempo para hacerlo. Se quedó callado. Creo que por primera vez se dio cuenta de que durante 5 años yo había postergado mis propias actividades para estar disponible para sus necesidades. ¿Y por qué no me dijiste que querías tiempo para hacer esas cosas?, me preguntó. Porque vos nunca me preguntaste qué quería hacer con mi tiempo, le respondí. Vos asumiste que yo no tenía vida propia más allá de resolverles problemas. Otro silencio incómodo. ¿Y cuál era el problema de hoy?, le pregunté. Ah, sí, recordó. Necesito que me digas cómo se hace la transferencia bancaria a la cuenta del colegio de los chicos. ¿No sabes hacer transferencias bancarias?, le pregunté sorprendido. Sí, sé hacer, pero no tengo los datos de la cuenta del colegio. ¿Y por qué no los tenés?, seguí preguntando. Porque vos siempre las hacías, me respondió como si fuera obvio. Durante 5 años yo había manejado varios aspectos financieros de la vida de mis hijos. Pagos de colegios, servicios, impuestos. Ellos nunca se habían ocupado de guardar esa información.
Le di los datos que me pidió, pero antes de cortar le dije, Alberto, ¿no te parece raro que después de 2 días de independencia total me hayas llamado 10 veces? No fueron 10 veces, me defendió. Fueron algunas veces no más. Fueron 10 veces, le confirmé. Conté cada llamada. Bueno, me dijo, pero fueron emergencias. ¿Todas fueron emergencias?, le pregunté, ¿o fueron cosas que vos no sabías resolver solo? No me respondió. Cortó diciendo que tenía que ir a trabajar, pero a las 2 horas me volvió a llamar. Papá, ¿dónde guardaste la llave de la valija grande? La necesito para un viaje de trabajo. ¿Qué valija?, le pregunté. La que está en el altillo de mi casa, me respondió. Alberto, le dije, esa valija está en tu casa, no en la mía. ¿Cómo voy a saber yo dónde está la llave? Pero vos la usaste la última vez, me recordó. La usé hace 2 años, le respondí. ¿Nunca la volviste a usar? No, me admitió. Desde entonces no viajé. Entonces busca la llave en los lugares lógicos, le sugerí. Cajones, estantes donde guardas las llaves de otras cosas. Ya busqué en todos lados, me dijo. No la encuentro. Me di cuenta de que Alberto me estaba pidiendo que fuera a su casa a buscar una llave que él había perdido en su propia casa, como si yo fuera un servicio de detectives de objetos perdidos. Alberto, le dije, no puedo ayudarte con eso. Tenés que buscarla vos. Pero vos sabés buscar mejor que yo, me dijo como si fuera un superpoder que yo hubiera desarrollado genéticamente. No sé buscar mejor que vos, le expliqué. Sé buscar con más paciencia porque tengo más experiencia. El jueves por la tarde, Sandra me llamó con otro problema, que según ella era una emergencia. Papi, Julián tiene fiebre y no sé si llevarlo al médico o esperar. ¿Cuánta fiebre tiene?, le pregunté. 38 grados, me respondió. Con 38 grados no es una emergencia, le expliqué. Dale antifebril y fíjate si baja. Si sube a 39 o más, ahí lo llevas al médico. ¿Pero estás seguro?, me preguntó. ¿Y si empeora? Durante 5 años yo había sido el consultor médico no oficial de la familia. Cada dolor de cabeza, cada fiebre baja, cada síntoma menor me lo consultaban antes de decidir si era necesario ir al médico. Nunca habían desarrollado criterio propio. Sandra, le dije, vos ya sos madre hace 8 años. Tenés que aprender a tomar esas decisiones sola. Pero vos tenés más experiencia, me defendió. Criaste 2 hijos. Y vos estás criando un hijo, le respondí. Es hora de que uses tu propia experiencia. El jueves por la noche recibí una llamada que no esperaba. Era Marcelo, mi yerno. Leandro, me dijo con un tono que nunca le había escuchado. Disculpe que lo moleste, pero Sandra está muy angustiada y no sé cómo manejar la situación. ¿Qué situación?, le pregunté. Es que usted está enojado con ella, porque no le contesta el teléfono rápido, me explicó, y que tiene miedo de que se ofenda si le pide ayuda. ¿Y vos qué pensás?, le pregunté. Pienso que, me respondió después de una pausa, capaz nosotros nos acostumbramos demasiado a depender de usted. Era la primera vez que alguno de mis hijos o yernos admitía que había algún problema en la nueva dinámica familiar. ¿Te parece que dependen demasiado?, le pregunté. Me parece que, me dijo cuidadosamente, Sandra no sabe resolver cosas básicas sin consultarlo a usted primero. ¿Y eso te preocupa?, seguí preguntando. Me preocupa que se angustie tanto cuando usted no está disponible inmediatamente, me confesó, como si el mundo se fuera a acabar. ¿Y qué pensás que habría que hacer?, le pregunté. No sé, me admitió honestamente, pero me parece que esta independencia completa no está funcionando como pensábamos. Era exactamente lo que yo había estado esperando que alguien dijera. Marcelo, le dije, ¿vos querés que hablemos los 4 adultos para ver cómo manejamos esta situación? Sí, me respondió inmediatamente. Creo que sería bueno. El viernes por la mañana, exactamente 5 días después de haberme liberado de todas las responsabilidades familiares, Alberto, Sandra, Silvia y Marcelo vinieron a mi casa para una reunión que ellos habían pedido. Papá, me dijo Alberto apenas se sentó, nos dimos cuenta de que capaz fuimos muy extremos con esto de la independencia. ¿Muy extremos cómo?, les pregunté. Muy extremos al pensar que de un día para el otro podíamos manejar todo sin tu ayuda, me respondió Sandra. ¿Y qué los hizo darse cuenta de eso?,
les pregunté. Que en 5 días te llamamos más veces de las que te llamábamos antes, me admitió Alberto. Y que todas las veces que te llamamos era porque no sabíamos resolver algo, agregó Sandra. ¿Y qué conclusión sacan de eso? Seguí preguntando. ¿Qué? Me dijo Silvia. Capaz confundimos ayuda con dependencia. Explícame eso, le pedí. Durante 5 años vos nos ayudaste, me explicó, pero nosotros interpretamos esa ayuda como si fuéramos dependientes que no sabían valerse solos. ¿Y ahora qué piensan?, les pregunté. Pensamos que, me dijo Marcelo, hay una diferencia entre ayudarse mutuamente y ser dependientes. ¿Y cuál es esa diferencia?, quise saber. La diferencia es que, me respondió Sandra, ayudarse es algo voluntario que hace bien a todos, y dependencia es algo obligatorio que limita a alguien. ¿Y ustedes sienten que yo me sentía limitado?, les pregunté. No sabemos cómo te sentías, me admitió Alberto, porque nunca te preguntamos. Asumimos que te sentías responsable de resolver nuestros problemas, agregó Sandra, pero nunca te preguntamos si querías esa responsabilidad. ¿Y ahora me preguntan?, les dije. Te preguntamos, me confirmó Alberto. ¿Te gusta ayudarnos cuando necesitamos ayuda?, me preguntó Sandra directamente. Me encanta ayudarlos, les confesé, pero durante 5 años ustedes convirtieron mi ayuda en una obligación. ¿Cómo?, me preguntó Silvia. Llamándome solo cuando necesitaban algo, les expliqué. Nunca para charlar, para contarme cómo estaban o para incluirme en sus vidas. Es cierto, admitió Sandra. Te llamábamos solo cuando teníamos problemas. Y cuando no tenían problemas, les recordé, no me llamaban para nada. También es cierto, reconoció Alberto. ¿Y cómo podríamos cambiar eso?, me preguntó Marcelo. Fácil, les respondí, llamándome a veces solo para charlar, sin necesitar nada. ¿Te gustaría eso?, me preguntó Sandra. Me encantaría eso, le confirmé. ¿Y te gustaría seguir ayudándonos cuando necesitamos ayuda?, me preguntó Alberto. Me gustaría, les dije, pero con una condición. ¿Cuál?, me preguntaron todos juntos. Que ustedes también aprendan a resolver las cosas básicas solos, les expliqué, para que cuando me pidan ayuda, sea para cosas que realmente necesitan ayuda, no para cosas que pueden resolver con un poco de paciencia. ¿Cómo qué?, me preguntó Sandra. Como buscar números de teléfono en Internet. Les di ejemplos. Como acordarse de sus propias contraseñas, como anotar las fechas importantes, como aprender dónde están las llaves de luz en sus propias casas. Tenés razón, me dijo Alberto. Esas son cosas que podemos aprender. ¿Y nos vas a enseñar?, me preguntó Sandra. Les voy a enseñar, les prometí. Pero ustedes se tienen que comprometer a aprender. Hicimos un acuerdo nuevo ese viernes. Yo iba a seguir ayudándolos, pero ellos se iban a hacer cargo de aprender las cosas básicas de sus propias vidas. Y además, íbamos a tener contacto regular que no fuera solo para resolver problemas. Una cosa más, les dije antes de que se fueran. ¿Qué?, me preguntaron. Quiero que entiendan que durante 5 años ustedes fueron mi propósito de vida, les expliqué. Cuando me dijeron que ya no me necesitaban, me dejaron sin propósito. No nos dimos cuenta de eso, me dijo Sandra con lágrimas en los ojos. No se dieron cuenta, les confirmé, porque nunca me preguntaron qué sentía yo con respecto a ayudarlos. ¿Te sentías útil?, me preguntó Alberto. Me sentía necesario, le respondí. ¿Qué es diferente a sentirse útil? ¿Cuál es la diferencia?, me preguntó Silvia. Útil significa que servís para algo, les expliqué. Necesario significa que alguien te valora por quien sos, no solo por lo que podés hacer. Nosotros te valoramos por quien sos, me dijo Sandra. Pero durante 5 años no me demostraron eso, les recordé. Solo me demostraron que me valoraban por lo que podía hacer por ustedes. Es verdad, admitió Alberto, y nos arrepentimos de eso. Hoy, 3 meses después de aquellas 48 horas en que mis hijos descubrieron que no sabían vivir sin mí, tenemos una relación completamente diferente. Me llaman 2 o 3 veces por semana, pero la mitad de las llamadas son solo para charlar. Cuando necesitan ayuda me la piden, pero primero tratan de resolver las cosas solos. Y cuando yo los ayudo, ellos se quedan para aprender cómo resolver problemas similares en el futuro. Papá,
me dijo Sandra la semana pasada, quiero que me enseñes a hacer las transferencias bancarias del colegio para no tener que preguntarte cada mes. Alberto aprendió a usar todos los controles y llaves de su casa, y ahora me llama solo cuando tiene problemas realmente complicados, no cuando se cae una llave de luz. Papá, me dijo, me da vergüenza haber vivido 5 años en una casa sin saber cómo funcionaba. Los nietos ahora vienen a visitarme sin pedir nada específico, solo vienen a pasar tiempo conmigo. Abuelo, me dijo Julián el domingo pasado, ¿me contás cómo era cuando vos eras chico? Era la primera vez que uno de mis nietos me pedía una historia en vez de dinero o favores. Abuelo, me preguntó la hija de Alberto, ¿me enseñás a hacer algo con las manos como haces vos? Durante 5 años, mis nietos habían visto solo mi función de resolvedor de problemas. Ahora estaban descubriendo al abuelo que sabía cosas interesantes. Mis hijos también están descubriendo al padre que habían reducido a un servicio de emergencias. Papá, me dijo Sandra hace poco, nunca me contaste que te gustaba tanto la música. Nunca me preguntaste, le recordé. ¿Qué otras cosas te gustan que nosotros no sabemos? Me preguntó Alberto con curiosidad genuina. Me gusta cocinar, les confesé. Me gusta hacer cosas de madera. Me gusta hablar de historia. ¿Por qué nunca nos invitaste a hacer esas cosas con vos? Me preguntó Sandra. Porque durante 5 años, ustedes solo tenían tiempo para mí cuando necesitaban algo. Les expliqué. Nunca cuando yo necesitaba compañía para hacer cosas que me gustaban. Ahora cocinamos juntos los domingos. Alberto está aprendiendo carpintería básica en mi pequeño taller del garage. Sandra me acompaña a las conferencias de historia del Centro Cultural del barrio. Tenemos una relación donde yo doy y recibo, donde ellos valoran mi compañía además de mi ayuda. Papá, me dijo Alberto el mes pasado, me da cuenta de que durante 5 años te tratamos como a un empleado. ¿Un empleado cómo?, le pregunté. Un empleado que siempre tenía que estar disponible, pero al que nunca le preguntábamos cómo se sentía con su trabajo. ¿Y ahora cómo me tratan?, les pregunté. Como a nuestro papá, me respondió Sandra, como a una persona que nos importa por quién es, no solo por lo que puede hacer por nosotros. La experiencia de esas 48 horas les enseñó algo que yo no había podido enseñarles en 5 años, que necesitarme no era una debilidad de ellos, sino un vínculo natural entre padres e hijos que dura toda la vida. Papá, me dijo Sandra hace poco, ¿alguna vez vas a dejar de necesitarnos? Nunca, le respondí, porque necesitar a la familia es parte de amar a la familia. Nosotros también te vamos a necesitar siempre, me dijo Alberto. ¿Y eso les molesta?, les pregunté. Ya no, me respondieron los dos, porque ahora entendemos que necesitarnos mutuamente nos hace más fuertes, no más débiles. Y vos que me acompañaste hasta acá en esta historia, quiero que sepas algo importante. Cuando la familia trata de prescindir de vos, cuando te dicen que ya no te necesitan, cuando confunden tu amor con dependencia, no te rindas. A veces la familia necesita perder lo que tiene para valorar lo que tenía. A veces tienen que descubrir por sí mismos que la independencia total es una ilusión y que los vínculos familiares fuertes se basan en la interdependencia saludable. 48 horas fueron suficientes para que mis hijos entendieran que había una gran diferencia entre no depender de mí y no necesitarme para nada. Y esa diferencia transformó nuestra familia para siempre. Contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre el valor de la experiencia y la importancia de mantener vínculos familiares basados en el respeto mutuo. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si vos también crees que la familia funciona mejor cuando todos se necesitan sanamente entre sí.